Estamos volviendo. ¿Qué tal, profe? Profe, una Diga. consulta antes que empiece la clase. Sí, Acá estuviste leyendo Saturno, o sea, capítulo 1. ¿Por qué sí. dice así? Palabra de Jehová que vino, o sea, hijo de Beri en días de Usías, Jotán, Acá, Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Jehová, rey. ¿Por qué nombra a varios reyes, profe? Porque durante todos esos años, o sea, ellos hasta no hace mucho, pero los pueblos antiguos no te ponían la fecha 26 de noviembre de 2022. No existían calendarios fijos. Entonces, contaban las épocas desde el año del tal rey al año de tal rey, o desde el año que se cayó la montaña hasta el año que se inundó tal lugar. O sea, los eventos marcaban épocas, pero no había forma de marcar de tal época a tal época. Por eso también Ajá. muchas fechas de la Biblia, no solo de la Biblia, de muchos escritos antiguos, no pueden ser muy precisas porque no tenemos exacto de qué fecha reinaron o estuvo tal emperador o tal cosa. Entonces, como no tenían un calendario como tenemos nosotros, fijado y que todo el mundo aceptaba, decían bueno, durante los años que reinó tal rey, tal rey, tal rey, tal rey. O sea, mientras tuvo esa gente, Oseas tuvo su ministerio profético. Ya. Y o sea, significa salvación de Jehová, ¿verdad? O salvación de Dios, ¿verdad? Sí, Le dan un nombre, ¿verdad? y Sergio ¿Viste, también. viste, viste que Josué, antes que se ha transformado su nombre, él se llamaba Osea también? Sí, Después Moisés le cambió. Esa sí. parte no manejo bien, pero no sé si fue orden de Dios o esa parte no manejo bien. Para los pueblos antiguos, ellos, o sea, tenían ciertas creencias mágicas. El nombre era también una declaración de misión. Entonces, cuando cambiaba el papel de una persona, se le cambiaba el nombre. Pero esto no era una costumbre solo de los hebreos, era una costumbre de todos los pueblos del Mediterráneo. Mm. Se cambia, se Viste que un cambia. ejemplo, Abraham. Sí, pero es una costumbre cultural, no hay que buscarle significados mágicos. Cuando alguien recibía un nuevo encargo, cambiaba su nombre para ejemplificar eh, la misión que tenía. Entonces era una costumbre cultural bastante común en los pueblos del Mediterráneo. No solo los hebreos u otros semitas, sino lo vemos también en los pueblos latinos, en los pueblos allí del... Profe, el pueblo hebreo nace en Egipto, ¿verdad, profe? Mm, O con Abraham. Porque viste que ahí recién vos decía el pueblo semita, pero también se dice pueblo hebreo. ¿Los hebreos nacen de Abraham o en Egipto? Esa parte para poder también entender bien. bueno, los hebreos como nación, toda nación tiene un mito fundacional. Por ejemplo, el Paraguay. ¿Cuándo nace el Paraguay independiente? En 1811, puede ser. Ese es un mito. Ese es un mito. El Paraguay se declara independiente en 1813, el primer país independiente de América del Sur. En 1811, lo mismo que en el Río de la Plata, o sea, en la actual Argentina, 1810 lo ponen como fecha de una supuesta independencia, cuando en realidad la independencia argentina es de 1816. Esos movimientos de 1808, 1809, 1810, 1811, lo que hacían las naciones, como en España no había rey, la, los reyes franceses, los Napoleones, habían usurpado el trono español, lo que hicieron los de acá, muy vivos, era decir, nosotros somos fieles al rey de España, que no había.
Por eso muchas banderas son celeste y blanca. En Argentina, otro mito. Dicen, no, era Belgrano mirando el cielo. Mentira. Eran los colores de los reyes Borbones, que en esa época no estaban porque Napoleón había tomado el reino de España y de Portugal. Entonces, esos son mitos. Mitos para crear una identidad nacional. Lo mismo sucede con Abraham. Históricamente, los hebreos provienen de tribus que ya existían en Canaán, los Apiru, que, bueno, se juntaron, crearon una historia común y, digamos, adoptaron una fe común. El, esto es de la historia. Tenemos que aprender a leer entre la historia. Los escritos bíblicos no son escritos históricos en el sentido que nosotros le damos a la historia. Para nosotros la historia es un relato fidedigno de tipo crónica. El propósito de la Biblia no es darnos una crónica del mundo, ni siquiera del pueblo de Israel. El propósito de la Biblia es comunicarnos una confesión de fe. Entonces, hay un entramado histórico y todo lo demás, y de hecho hay muchos hechos históricos relatados en la Biblia, pero el propósito no es relatarnos historia, sino en medio de esa historia relatarnos la experiencia de Dios que tuvo este pueblo. Entonces los hebreos como pueblo son un rejuntado de muchos pueblos que se fueron juntando en Canaán, creando una identidad común. Eso es la historia. Pero de este formar un pueblo y una identidad común, ellos tomaron un evento fundacional y lo adoptaron todos, ¿no? Y esto es la persona de Abraham. Pues bien, Abraham, ¿no? Ya que surgió la identidad de Abraham, Abraham tiene un significado especial para el pueblo hebreo, no solo como patriarca, sino como receptor de una alianza personal, pero también una alianza fundacional. Vamos a volver un poquito a Génesis 12. Dios había hecho alianzas o pacto, como queramos traducir, Brit, ¿sí? Había hecho con otros patriarcas antes que Abraham. ¿Dios había hecho pacto con otros patriarcas, sí o no? No, profe. ¿Cómo no? Había hecho pacto con Adán y había hecho pacto con Noé. Me mataste ahí, profe. Cierto, cierto. No te maté, es algo que a veces nos olvidamos. Pero y Moisés, profe. Moisés viene muchísimos años después que Abraham. Estamos hablando de Abraham, ¿sí? Entonces, antes de Abraham, Dios había hecho pactos con otras personas. Pero con Abraham, él hace una promesa diferente, ¿sí? Hasta ahí la historia del Génesis viene hasta llegar a Abraham. Con Abraham, la historia se detiene y empieza a entrar en detalle. Y Dios, cuando hace el pacto con Abraham, le da tres promesas de ese pacto, que en realidad son el pacto fundacional de Israel, ¿no? O de los hebreos. ¿Cuáles son esas tres promesas? La tierra, la descendencia, ¿sí? Y la simiente con la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. A diferencia de los otros, que era un pacto personal, el pacto con Abraham, aunque es personal, ¿sí? Se extiende mucho más allá. Después de Abraham,
Dios sigue haciendo alianzas con personas. Claro que sí. Le repite las promesas a Isaac, le repite las promesas a Jacob, le da promesas a José. Pero el momento fundacional del pueblo hebreo es el Sinaí. Moisés es mediador de la alianza con todo el pueblo. Por eso Abraham, como figura, no solo como persona, sino como figura, como símbolo, representa, ¿sí?, el inicio de las promesas, del vivir, eh, ¿no?, en el Nuevo Testamento se hace una relectura de la figura de Abraham como padre de la fe. Porque Abraham no recibe una alianza, digamos, carnal, material, sino una que él ni siquiera vería. Dios le promete una tierra. ¿Abraham posee esa tierra? No, está como peregrino, hasta tiene que comprar el sepulcro para su esposa. Le promete una descendencia, cierto, tuvo un montón de hijos con las esclavas, pero el hijo de la promesa era uno solo. Como las estrellas del cielo, ni ahí lo vio. Y Dios le promete una simiente con la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso era para el futuro de quién sabe cuándo. Entonces, Abraham como persona, tipo que se quedó con la promesa nomás. Por eso, tanto para los hebreos y después en la relectura que hacemos los cristianos, Abraham es el padre de la fe, porque vivió exclusivamente confiando en las promesas de Dios. Entonces, lo que constituye al pueblo hebreo no es Abraham la persona, sino las promesas que Abraham recibe. Ahora volvamos a los profetas. Llegamos a Moisés, llegamos a la salida de Egipto, llegamos al Sinaí, llegamos a la alianza con los israelitas. Los israelitas dicen, sí, aceptamos estos mandamientos que Dios nos da hoy, y 40 días después ya estaban adorando becerro de oro. Eso sí que eran fieles, ¿no? Sergio en la primera hora hablaba de decepciones con las personas, de todo. Imagínate estos. Ven la manifestación de Dios ahí, ven los truenos, rayos, centellas, las mil y una, y lo que encuentra Moisés al bajar del monte son un montón de ñatos bailando y cantando alrededor del becerro de oro. Ni 40 días aguantaron la fidelidad. Cualquier cosa era, ¿no? Re cachafá, ¿no? Entonces, el propio Dios ya se decepcionaba de esta muchachada. Y los profetas eran llamados por Dios para recordarles a los israelitas la alianza. ¿Sí? Vimos un poquito en las notas que les mandé, la palabra profeta, aunque popularmente en nuestra cultura profeta es alguien que predice el futuro, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar eso en los profetas. Profe, Moisés fue considerado profeta. Sí, y Josué también, y los jueces también. Gracias. ¿Sí? Profeta es aquel que habla en nombre de Dios, no es el que predice el futuro. Esa es una visión mágica de nuestra cultura que tristemente se coló bastante en la iglesia cristiana. Sí, profe, vos sabés que César suele profetizar. El Señor me dice tal cosa, dice, y vos empiezan a llorar toda la gente. Y bueno, ese hay que respetar porque chiquitungo es palabra mayor. Profe, y Saúl también profetizó. Sí. Hablar en nombre de Dios. Ahora bien, ¿los profetas a veces hablaban del futuro? Claro que sí, basta con leer los libros de los profetas, pero siempre como señal para la gente que estaba ahí. Porque una de las reglas de ser profeta era que sus anuncios tuviesen cumplimiento allí.
Después, en el final de esta unidad, vamos a hablar sobre la relectura que hacemos los cristianos de los profetas hebreos. Pero nunca debemos olvidar esta palabra. Nosotros releemos los profetas. Pero los profetas anunciaban para gente de su época, de su lugar. Y la gente de su época y de su lugar los reconocía profetas. Y para reconocer los profetas tenían que reconocer que lo que decían era mandado por Dios. El profeta era un carismático, no, de vuelta, no en el sentido que tiene hoy en día, sino en el sentido de ser una persona levantada por Dios. ¿Sí? Y sus contemporáneos los reconocían, no los querían, no los aceptaban, no los, podemos verlo en el caso de Jeremías, ¿no? Pero en ningún momento decían que él no era profeta. No les gustaba su mensaje, los querían reventar, pero reconocían el ministerio profético, siempre contrario a la institución. ¿Sí? Y todo profeta tenía un carácter público. No existen profetas escondidos. No existen. Había un profeta, profe, que fue puesto a prueba por Dios y no me acuerdo bien la historia, pero lo que sí, después se le devoró un oso o león era. Pisoteó su pacto. ¿Quién Pero, era ese profeta? En la Biblia está ese. Sí. Profetas no son solo los que escribieron. Tenemos innumerables profetas en la Biblia. Montón de profetas. Pero no todos eran escritores. De hecho, tenemos dos profetas, tal vez los dos mayores profetas del Antiguo Testamento que no escribieron nada. Uno, de hecho, va a ser nuestra última clase sobre profetas, pero uno es el profeta. Y sin embargo no escribió nada. Perdón, me ahogué. ¿Quién es? ¿Sí? Elías. Elías es el máximo profeta y sin embargo no escribió nada. Y tenemos Otro de Juan el Bautista. Ahías. Estamos hablando del Antiguo Testamento, Sergio. Estamos hablando de Perdón. Entonces, Ubicate, Sergio. el profetismo, y también vamos a hablar de eso en la última clase de esta unidad, el profetismo era un gran movimiento que no existía solo en Israel. ¿Sí? Es más, el Antiguo Testamento reconoce profetas que no eran ni siquiera adoradores de Yahvé. El más famoso, Balaam. ¿Sí? Pero, entonces el profetismo era un fenómeno común a los pueblos de allí del cercano oriente, ¿no? El lado oriental del Mediterráneo. Pero esto vamos a hablar en la última clase. ¿Ya? El punto esencial es que los profetas siempre tenían un ministerio público. No existían profetas escondidos. El profeta siempre iba de frente. Y vamos a Joel. Les mandé hoy en el grupo de WhatsApp 3 versículos de Joel para entender su mensaje. Perdón, sí, son 3 versículos. Joel 2, del 27 al 29. ¿Uno lo quiere leer? Hoy no tenemos la compañía de los Luises. ¿Qué habrá pasado? Profe, yo estoy manejando más, por eso nomás no puedo. Tranquilo, Sergio, no hay problema. Si César no puede, leo yo. En breve ya llego. Perfecto, esperamos. Leo yo, profe. Amén, hágale. Del 27 al 29. 27 a 29. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén, gracias, ¿no? La visión sigue y es bastante interesante porque esta es una de las secciones de los profetas con una relectura constante por parte nuestra, por parte de los cristianos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Joel acá? ¿A quién dirige su profecía? En el versículo 27 lo dice clarito. A ustedes los israelitas, a ustedes los hijos de Israel. ¿No? La profecía no es para todos los pueblos, es para los hijos de Israel. ¿Después de qué cosas? ¿No? ¿Después de qué cosas sucederán estas cosas? Después de volver de la cautividad en la que están, o sea, de lo que trata el capítulo 2. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice ahí. Pero ¿cuál es toda carne? Los hijos y las hijas de ustedes, o sea, de los israelitas con los que están hablando. Ellos, sus viejos y sus jóvenes, tendrán visiones y sus siervos y sus siervas. Una relectura de Éxodo 28. ¿No? Este es una sección de los profetas. ¿No? Por ejemplo, Pedro, cuando predica en Hechos 2, dice, esto es la señal de, esto aquí es la señal de que hablaba el profeta Joel. Entonces, ¿dónde, para la visión cristiana, cuándo se cumplió esta escritura? En Pentecostés. En hecho, sí, así, en la época de Pedro, ahora sería profeta, Exacto, ¿no? Pedro dice estas palabras, correcta. Este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Entonces, Pedro dice que ese es el cumplimiento, no hay otro cumplimiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los que verían visiones y todo tenían que ser judíos. A sus hijos y sus hijas. Hoy en día, muchos movimientos, iglesias y todo. No, pero nosotros vemos visiones porque el profeta Joel dice en los últimos días. Claro, los últimos días para los israelitas eran los últimos días del pacto judaico, ¿no? En fin, no vamos a entrar en cuestiones de exégesis, sino que en este punto del ministerio público, ¿no? Tenía que ser comprobado por la generación a la cual el profeta predicaba. Profe, César suele ver también visiones, dice, fue cuando está después de un cajón de trago de cerveza. Yo también veo a montones. ¿Ah? Profe, Diga. ¿podemos profundizar más esta parte? Claro. Porque Pregunte. también, ¿verdad? El mismo espíritu, ¿verdad? Y la misma manera se había derramado sobre los gentiles. ¿Cuándo? Hechos 10:45. No. Se sorprendieron, dice que de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así es, pero no es en ningún lugar Pedro, en la casa de Cornelio, dice que es el cumplimiento de esta profecía, mientras que en Hechos sí dice, en Hechos 2. Ya entiendo. ¿Sí? O Y sea, si el apóstol Pedro dice que ese es el cumplimiento de la profecía, ese es el cumplimiento de la profecía. ok, o sea, sin desmeritar lo que dice en No, Hechos En Hechos 45, ¿verdad? 10, en la casa de Cornelio, Cornelio y los otros romanos que estaban con él empiezan a manifestar las lenguas, ¿no? Y ahí Ya, dice, se sorprendieron de que también los gentiles recibieran el Espíritu Santo, pero sí, en ningún lugar dice que es el cumplimiento de esta profecía, mientras que en Hechos 2, Pedro explícitamente dice eso, entiendo. ¿sí? Porque no solo ahí, las hijas de Felipe también profetizaban. Las, los samaritanos también, cuando llegan los apóstoles y les imponen las manos, en Hechos 8.
Profe, una consulta sobre la palabra profetizar. Yo participaba antes en iglesias. Casi no se te escucha, Sergio, está muy bajito. Espera que. ¿Ahí qué tal? Habla nomás. Pero Hola. total, Ahí, profe. Sí, no, no, se escucha bajito, pero habla alto que te escuchamos. Voy a salir entonces y voy a hablar entrar. Qué raro. sí, te escuchamos, pero no te oímos. No, pero de veras bajó muchísimo el volumen. Entonces, bueno, vamos a esperar que entre Sergio, pero siempre hay que tener en cuenta esto, el carácter público, ¿sí? El carácter público del ministerio profético. Todos los profetas profetizan para su generación. ¿Eso significa que los escritos de los profetas no sirven para nosotros? Claro que no. Claro que sí, sirven para nosotros. O sea, no es una afirmación. Pero lo que hacemos nosotros es una relectura de los profetas. ¿Sí? Los profetas no profetizaron para nosotros. Este es algo que debemos tener muy claro. Claro, todo yo entiendo, ¿verdad? También con esta corriente de cristianos que hoy en día quieren judaizar otra vez el cristianismo, Así es. tomando, ¿verdad? De repente instrucciones que eran para los judíos y no para Y nosotros, no ¿verdad? para nosotros. Y otra cosa, hoy leí un texto, pero maravilloso y muy bien escrito, que de paso es una verdad. Los primeros escritores cristianos, ¿sí? Los primeros cristianos, los apologistas, los verdaderos apologistas, no lo que hoy llaman de apologistas, se confrontaron con la filosofía griega y romana, o sea, con el mundo grecorromano. El problema de los cristianos era con la filosofía y nunca, digamos, la contraposición nunca fue con el paganismo o con otras corrientes del judaísmo, lo cual nos ha dejado un vacío histórico que hace con que hoy en día muchísimas concepciones tremendamente paganas entren al cristianismo o hayan entrado durante la historia al cristianismo y que nosotros tomamos como naturalmente cristianas, pero cuando las confrontamos con las escrituras, y repito, las escrituras, no la lectura que nosotros hacemos de las escrituras, eh, nos pega de frente. Y ahora, Sergio, ¿ya estás? Sí, profe. Ahora se te escucha, ahora sí. Había quedado No, sin no, volumen. una consulta nomás. Diga. Yo participé mucho tiempo en la iglesia pentecostal, ¿verdad? Ujú. Y en esa época yo veía a algunas personas que profetizaban en lengua y no sé cómo explicar. Yo aún así estoy muy complejo, estoy confundido, porque surgía que cuando esa persona hablaba en lengua, eh, iba enfocado en la palabra de Dios y decía que faltaba sanidad en el corazón, había raíz de amargura dentro del cuerpo de Cristo, que había hipocresía, que se puedan redireccionar en el amor y la misericordia de Dios, que eso falta para que Dios pueda traer restauración. Y sucedía eso, pastor, profe, en ese tiempo. Y yo me quedaba con la boca abierta porque se percibía, no sé cómo decirte, Hermano, inexplicable. ahora te pregunto, ¿hay raíz de amargura en los corazones de los cristianos? Y yo llegué a En, ver, profe, porque en un había montón. odio, No, pero había claro, odio. pero en un montón. No, no se necesitan tener visiones para saber eso. Necesitamos restauración constantemente, todos los días. Esa, profe, es mi preocupación siempre, ¿verdad? Los llamados profetas en estos tiempos, que lanzan palabras muy Muy generales, muy generales. ambiguas. Exacto. Lo que dijo, por ejemplo, este José Duarte, hay un homosexual aquí Y entre ustedes, dice. seguro que hay porque 6% de la población mundial es homosexual o bisexual. Entonces, Nivel de le vas a cachive, pegar. dice.
Entonces, estadísticamente, si vos tenés 100 personas, vas a tener 6 que son homosexuales. En una iglesia de 1000 vas a tener 60 personas. En una iglesia de 10.000 vas a tener 600 personas. Y no hay ningún problema. O sea, no necesitas ningún poder especial. Los vas a tener estadísticamente, le vas a pegar. O sea, si vos tenés un coso con 10.000 personas y decís, alguien de acá tiene 1.000.000 de guaraníes, y en ese montón alguno debe tener. Sí, Esa manipulación sí, es ridícula. sí, totalmente. Y la mayoría, por decir todos, por no decir todos, ¿verdad? Caen en ese vicio, ¿verdad? De querer demostrar un poder que en realidad no existe. No Y existe, exacto. la gente en esa necesidad de agarrarse de algo, ¿verdad? No sé si es para los católicos se agarran de sus imágenes, ¿verdad? Hoy Ujú. en día, ¿verdad? Mucha gente que está en el cristianismo se agarra de ese tipo de idolatría, ¿verdad? Ujú. Y es exactamente eso, César. Es idolatría. Usaste la palabra exacta. Eso es idolatría. ¿Sí? Y, eh, y algo que debemos acostumbrarnos, que justo estábamos en una conversación con Sergio, una conversación fraterna en el inicio de la clase, esa es la razón por la cual nos capacitamos, para tener discernimiento. Porque no cualquiera que dice, así dice la Biblia, está diciendo lo que la Biblia dice. Tenemos que saber usar bien, con discernimiento y con sabiduría, la palabra de verdad. Porque en la Biblia se puede leer prácticamente cualquier cosa. A mí me encanta, profesor, estos temas, discutir en el buen sentido de la palabra para ampliar el conocimiento. Ahora suceden cosas, ¿verdad? Que muchas veces no tienen explicaciones. En varias oportunidades, de repente yo he orado por personas y las personas se cayeron. Ujú. Yo no me considero una persona con un don especial, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la causa por cual las personas se caen? Mil diferentes. La más habitual es que las personas en su emocionalidad sencillamente se dejan, y es una buena expresión, siempre y cuando no se mistifique eso, ¿no? No, porque, y no se golpean. Eso es lo que a mí me parece, me es raro, ¿verdad? Ya. Eh, y también he ido, ¿verdad? De repente donde han estado chantas, ¿verdad? Y en donde yo pasé, ¿verdad? Y el que oraba por mí en vez, me empujaba, ¿verdad? Ujú. Y no quise yo caerme ni por cortesía, Ni ¿verdad? por cortesía, Zacarías, claro, Zacarías le ponían. ni por buena educación, No, ni por buena educación, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, ¿verdad? Yo también oré por personas y ni siquiera les toqué, ¿verdad? Y se iban al suelo, ¿verdad? No ¿no? tengo, y si me dicen qué pasó, no tengo explicación. ¿Sí? Y sin orar, o sea, yo ya he tenido experiencias y no vas a encontrar nadie más anticarismático que yo, pero he tenido experiencias de gente que cae en un desmayo sencillamente en consejería. O sea, la persona experimenta ese alivio de Dios, esa sanidad de Dios, de mil maneras diferentes. Hay gente que se ríe, hay gente que llora. Ah, Profe, y en cuanto a la sanidad, ¿qué pensaba vos, profe? Porque yo vi también gente que, no sé, se curó, uno de SIDA, otro estaba paralítico, y yo con eso no sé, ahora lloro porque me emociono, porque veo el milagro de Dios y no sé qué decir, profe, no sé si, ¿qué Dios pensás? es Dios, Dios es Dios, pero los milagros por encargo no existen. ¿Cómo es eso, profe? ¿Qué es lo que dice Dios? O sea, pasada la época apostólica, pasada la época de las señales, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En Santiago capítulo 5, versículo 16.
Esta era la práctica de la iglesia después de la era apostólica. ¿Sí? Los dones de señales desaparecieron. Entonces nosotros somos mandados a orar por los enfermos. ¿Sí? Y Dios sana de acuerdo a su buena voluntad. Mientras que los apóstoles, los que tenían el don de sanidad, sencillamente tocaban a la gente y la gente se sanaba. ¿Sí? Se sanaba siempre. Ese era el don de sanidad. ¿Ah? Entonces, ¿hay sanaciones? Por supuesto que sí. Dios es Dios. Yo creo que el mismo Dios que creó el universo puede arreglar su creación. ¿Ah? Pero los milagros por encargo, venga hoy a la campaña de sanidad donde su cáncer será curado, no, siempre por un diezmo. ¿Ah? Esa es mentira. Y te puedo decir que es mentira. Ahora bien, ¿Dios puede utilizar inclusive a los chantas para sanar? Por supuesto que sí, porque Dios es Dios. Satanás puede también sanar, Y profe. Satanás puede sanar también. Ahora bien, yo te voy a contar una experiencia triste, pero triste en serio. Hace muchos años yo era profesor de teología y un chico enfermó gravemente, estudiante. Y claro, chico jovencito. Y en su desesperación iban para todos lados, gastaron no solo dinero y tiempo y ganas y fe en la sanación. Hasta que llegó un vidente, estos cristianos súper puros, que le dijo que abandonara, que tenía una visión de Dios, que abandonara todos sus tratamientos y que se iba a curar automáticamente. Y en su desesperación y también en su buena fe, yo creo, esta persona creyó y abandonó. Y es claro, vos abandonás la quimioterapia, abandonás y te mejorás automáticamente. ¿No? El tema es que 4 meses después se murió. ¿Ah? Vivió como curado los últimos meses. Genial, maravilloso, y disfrutó de su vida y ha dado testimonios maravillosos. Pero lo cierto es que no estaba curado su cuerpo. El pastor César me comentó, César, si me permitís, la verdad que vos contaste en tu iglesia, había un hermano que se sanó de parálisis, de que era, después volvió a pecar y Del- volvió a su de, enfermedad. de la vista, de la vista. Bueno, Eh, aquí mencionaste una cosa, Sergio, que es absolutamente contraria a la fe de Jesús. Nuestras enfermedades son por la debilidad de nuestro cuerpo. No son castigo por nuestros pecados. O sea, por el pecado radical que llevamos, por llevar la muerte de Adán, 10 puntos. Pero que Dios nos sana y nos enferma en base a premios y castigos, esa es una visión bastante pagana de la vida. ¿Eh? Hay gente súper buena y fiel y piadosa que la pasa súper mal en la vida. Y gente que no vale ni 2 pesos, maligna, que jamás se enferma. Entonces, no pecó ni sus padres, sino para mostrar en él la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y qué decimos, profesor, con este miembro que fue de la iglesia de César, que un tiempo dice que leía la Biblia, después volvió su ceguera? Dice. Ahí yo me confundo otra vez. Volvió la vista, genial, dele gloria a Dios, perdió la vista, genial, dele gloria a Dios, pero decir que eso es por premios y castigos, es una forma de ver a Dios como pagano y como tirano, y es contrario al Dios de Jesús. menos de un minuto, profe. Y volvemos 8:30 y seguimos. Pero entonces, Joel profetiza para su generación. Y Joel utiliza la palabra, nosotros traducimos espíritu y leemos algo que Joel no dice. Ruach en hebreo también significa voluntad, también significa propósito, también Actitud. significa actitud. Entonces, Neuma. no, ellos hablaban hebreo. Ruach. Entonces, el Ruach es también la voluntad de Dios. Dios derramará su voluntad. ¿No? O sea, ese pueblo cumpliría el propósito de Dios cuando fuesen liberados de su cautiverio. Y ahí tiene más sentido la profecía.